En un valle silencioso, entre dos colinas cubiertas de polvo y sol, se libraba una batalla que parecía imposible de ganar. De un lado, el ejército de Israel, temeroso, con los corazones llenos de duda; del otro, los filisteos, confiados y burlones, con un gigante al frente, Goliat, un guerrero colosal de casi 3 metros de altura. Cubierto de bronce y arrogancia, su voz retumbaba como un trueno cuando desafiaba a los israelitas, día tras día, durante 40 jornadas, cada mañana y cada tarde. Se alzaba su grito: ¿quién se atreve a enfrentarme? Y cada vez el silencio respondía. Entre los israelitas estaba David, un joven pastor que no pertenecía al ejército. Sus manos estaban más acostumbradas al arpa y a la honda que a la espada. Había ido al campamento solo para llevar comida a sus hermanos. Pero lo que vio encendió una llama en su interior. Escuchó el rugido del gigante. Vio el miedo en los ojos de los soldados y comprendió algo: nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat porque todos lo veían demasiado grande para vencerlo. Pero David, con una fe inquebrantable, lo vio de otro modo: era demasiado grande para errarle. El rey Saúl, al oír que alguien quería desafiar al gigante, mandó a llamar al joven. Lo observó incrédulo. David era delgado, su rostro aún tenía la inocencia de un pastor, no la rudeza de un soldado. Tú no puedes ir contra él, le dijo Saúl, eres solo un muchacho, pero David respondió con firmeza: cuando cuidaba las ovejas de mi padre, enfrenté leones y osos. Dios me libró entonces, y me librará ahora. Su voz no tembló. En ese momento, la fe de un joven valía más que toda la armadura del ejército. Saúl, conmovido por aquella determinación, le ofreció su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla y una espada reluciente. Pero al colocársela, David apenas podía moverse. No era su forma de luchar. No podía enfrentar al gigante con las armas de otro. Así que se las quitó una por una y tomó su cayado, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. En su sencillez había una fuerza que nadie entendía. A veces, las batallas más grandes se ganan con lo más pequeño cuando la fe reemplaza a la fuerza. David caminó hacia el campo de batalla, mientras los soldados lo observaban en silencio. Cada paso que daba resonaba en la tierra como un desafío al miedo mismo. Goliat lo vio venir y estalló en carcajadas. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?, gritó. Pero David no se detuvo. El sol brillaba sobre su frente, y en sus ojos había algo que el gigante no comprendía: una convicción absoluta. Goliat levantó su lanza, una lanza tan pesada que ningún hombre común podría sostenerla. Los filisteos rugieron detrás de él, pero David no retrocedió. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, dijo con voz firme, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. El aire se volvió denso. En un instante eterno, David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la colocó en su honda y la hizo girar. El sonido cortó el silencio del valle. La piedra voló, veloz, guiada por una fe más grande que el miedo, impactó justo en la frente del gigante. Y entonces, el cuerpo de Goliat cayó al suelo con un estruendo que hizo temblar la tierra. El silencio que siguió fue abrumador. Por un instante, nadie respiró. Los filisteos, incrédulos, observaron cómo su invencible guerrero yacía inmóvil sobre la tierra. Los israelitas, que antes temblaban de miedo, miraban a David con asombro. Aquel joven pastor, sin armadura ni espada, había derribado al enemigo que ninguno se atrevía a enfrentar. La fe había vencido a la fuerza. David corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó su espada y la alzó al cielo. El brillo del metal se mezcló con la luz del amanecer. Fue en ese momento cuando el ejército de Israel gritó con valentía renovada y se lanzó tras los filisteos, quienes, aterrados, huyeron sin mirar atrás. La victoria no fue solo militar, sino espiritual. Ese día, un pueblo entero recordó que la verdadera fuerza no proviene del tamaño de los músculos, sino del tamaño de la fe. Al caer la tarde, David volvió con el corazón en calma. No había buscado gloria ni reconocimiento, solo había confiado. A veces, los gigantes que enfrentamos no son de carne y hueso, son los miedos, las dudas, las voces que nos dicen que no podemos, que no somos suficientes. Pero la historia de David nos enseña algo eterno: cuando el corazón está lleno de fe, ningún gigante es demasiado grande, porque todos, en algún momento, tenemos nuestro propio Goliat, un desafío que parece imposible, una situación que nos supera, una voz que nos ridiculiza. Pero el secreto está en mirar más allá del miedo, en recordar que con fe, incluso una piedra puede derribar una montaña. Esa es la esencia de esta historia. No se trata de un muchacho y un gigante, sino del poder que tiene un alma valiente cuando se atreve a creer. Con el tiempo, la hazaña de David se convirtió en una leyenda contada en los hogares, en los templos y en los corazones de todos los que necesitaban esperanza. Pero más allá del mito, había una verdad profunda: el gigante no cayó por una piedra, cayó por una fe que no conocía límites. David no peleó con fuerza humana, sino con la convicción de que Dios peleaba a su lado. Esa certeza fue su escudo invisible, su poder secreto. Imagina por un momento estar en su lugar. Un muchacho frente a una multitud que duda de ti, frente a un enemigo que parece indistractable. No hay garantías, no hay estrategias complejas. Solo una fe pura y una decisión firme.
David no esperó a sentirse preparado, simplemente creyó. Y en ese acto cambió su destino y el de su nación. En nuestra vida, los Goliaths también se levantan. A veces se llaman miedo, enfermedad, fracaso, pobreza o soledad. Nos desafían, se burlan y nos hacen creer que no tenemos ninguna oportunidad. Pero, al igual que David, debemos recordar que en pelea por nosotros. El gigante puede parecer invencible, pero su poder se derrumba ante un corazón decidido. Cuando te enfrentes a tus propios gigantes, no mires su tamaño, mira el tamaño de tu propósito, no confíes en la espada ni en la armadura del mundo, sino en la fuerza invisible de tu fe, porque lo que derribó al gigante no fue una piedra, sino una convicción más firme que el acero. Cada batalla que ganas con fe se convierte en una historia que inspira a otros, así como la victoria de David encendió la esperanza en todo un pueblo. Tus pequeñas victorias pueden despertar la fe en quienes te rodean. Años después, David se convirtió en rey, pero nunca olvidó aquel día en el Valle de La. No fue el trono ni la corona lo que lo hizo grande, sino la lección que aprendió enfrentando a su gigante, que el verdadero poder nace en lo invisible, en la fe que no duda, en el valor que no se apaga, porque todo comienza cuando decides creer. Incluso cuando nadie más lo hace. Cada vez que el miedo lo visitaba, recordaba ese momento, el viento golpeando su rostro, el rugido del enemigo, la piedra volando, y recordaba cómo, en un solo instante, todo cambió. Ese recuerdo lo mantenía humilde y valiente, consciente de que ninguna victoria venía solo de sus manos, era Dios obrando a través de él. La historia de David y Goliat no es solo una narración antigua, es un espejo de nuestras propias batallas. Todos tenemos dentro una parte de David, un espíritu que anhela levantarse, creer y vencer. Pero también tenemos a Goliat, esa voz que nos grita que no somos capaces. La diferencia está en a quien elegimos escuchar. Cuando el miedo te diga no puedes, responde como David, no estoy solo, cuando la duda te paralice. Recuerda que incluso una pequeña piedra puede derribar un gigante si la lanza la fe, y cuando alcances la victoria, no olvides mirar al cielo y dar gracias porque fue Él quien te dio la fuerza. Así termina esta historia, pero también empieza otra, la tuya. Tal vez hoy estés frente a un gigante. No temas. Afirma tus pasos, toma tu piedra, confía, porque los gigantes no quen por fuerza, quen por fe, y cuando crees, lo imposible deja de serlo.